bueno se recomienda con Carolina Solano. Hoy estamos con mi psicóloga favorita, con Juana Morales. Juana Morales es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, es directora y fundadora del taller de crianza Vuelta Canela. Además es speaker para Red Papás y es una experta en regulación emocional. Lleva consultas de más de 20 años para seguir ayudando a niños y adolescentes. Y lo que más me gusta de Juanita es que es una super mamá. Es una super mamá que logra hacer de todo. Y como logra hacer de todo, estamos aquí para aprenderle. Pero vamos a ponérsela un poquito difícil a Juana. Porque ser mamá cuando el sol brilla, cuando está el arco iris afuera, pues no es fácil, pero digamos que se logra. Pero es más fácil. Es más fácil. Pero cuando no está el sol afuera, cuando hay tempestad, hay vientos en contra, ser mamá es mucho más difícil. Sí, y por eso quiero hacerle un interrogatorio de parte a Juana y hacerle unas preguntas para que nos ayude en esos momentos en los que las mujeres pueden estar atravesando tormentas y las principales preocupaciones de las madres normalmente giran alrededor de sus hijos. A veces les duele mucho más su hijo que su propia vivencia. Y por eso quiero hacerle a Juana unas preguntas. Claro que sí. Gracias por invitarme, Carmen. Yo feliz de que tú quieras compartir con nosotros todo eso que sabes y todo eso que has vivido también como mamá. Bueno, la primera pregunta, querida Juana, es: ayúdanos a recordar a nosotros los adultos que hace mucho tiempo fuimos niños y que ya se nos olvidó eso que es, cómo se ve desde los ojos, desde las gafitas de un niño, que su mamá y su papá puedan estar teniendo dificultades, que su mamá no quiera a su papá, que su papá no quiera a su mamá, que ya sea esas situaciones evidentes y que ya no puedan ocultarse más. ¿Cómo ve un niño eso? Depende de la edad, y depende qué tan evidente es para un niño que sus papás no se quieren ya. Lo que hoy sabemos es que cuando hay dificultades en una pareja, para los niños lo que hace muy complejo la situación es cómo se tratan, es eso que son capaces de ver y observar. Un papá y una mamá pueden estar pasando por una situación muy difícil en situación cordial, tranquila, donde nadie está lastimando a otro. Porque para los niños es muy difícil, y aún los adolescentes, entender que si yo te grito, o si yo te empujo, o si yo te insulto, esto tiene una justificación desde el dolor. Para los hijos, simplemente alguien está tratando mal a otro y está siendo lastimado, y pasan dos cosas, claro. Una es la sensación de le está pasando a alguien, algo malo a alguien que yo quiero. Podría además eventualmente ser esa otra persona a la que yo quiero quien está tratando mal al otro, que es un dilema para el cuidador muy complicado, y es el que yo quiero lastima a otros. Pero hay un tercero que se nos olvida, y es: si tú le gritas a mi papá y lo insultas, pues yo corro el riesgo de que hagas lo mismo conmigo. Entonces los niños se asustan por todos lados. Esa es la razón por la que los estudios nos han mostrado que en situaciones de crisis de pareja, o de papá y mamá, o de los papás, o de las mamás, o lo que sea, los niños transitan más fácil si hay una relación tranquila. Fíjate que no estoy diciendo que se quieran, ni que se adoren, ni que se caigan bien, pero que sea tranquilo. Entonces, ¿cómo vivencia un niño esto? Pues un poco desde la experiencia de las familias, y un poco también desde que tanto los papás y las mamás somos conscientes de la información que les damos. Si yo le digo a unos niños: tu papá y yo nos vamos a separar, o la estamos pasando mal porque no nos entendemos, porque pensamos diferente, porque creamos cosas distintas, eso es una historia. Pero si la historia es: tu papá y yo estamos peleando porque tu papá es un tal por cual, porque me hace esto, porque es que esto es increíble, y lo llenas de juicios negativos, pues la historia es otra. Entonces depende un poco de cuál es la edad, de cuál es la historia, de si están viviendo juntos o no. Es que esto tiene una cantidad de aristas, pero lo que sí es común, y quienes nos hemos separado lo sabemos, es que los hijos transitan mejor cuando la relación que ven está más tranquila. Y si no es una relación tranquila, sino que están todas estas emociones a flor de piel, ¿cómo hace una mamá que está sintiendo esta tempestad para saber hasta dónde involucrar al niño? ¿Qué puede hacer la mamá primero para estar bien con ella?
y de esa manera ayudar a que su hijo también pase por esto con más tranquilidad. Piensa pararse en la situación de una persona y de una mujer que se está separando o está acabando su relación. Cuando te paras ahí y entiendes las pérdidas, es que estás perdiendo la persona con la que vives o con quien te casaste, el proyecto de vida, porque cuando tú te separas, cuando te casaste tenías un proyecto, el que sea, o cuando decidiste vivir juntos, y cuando seamos viejitos y todo esto. Si tienes hijos, además estás perdiendo la familia. Y eso que habías dicho, no, yo me imagino el día que se gradúe. Y eso hace que la pérdida sea múltiple. No es una pérdida solamente del ser que quieres, es la pérdida de una cantidad de cosas que suceden por estar en familia. Lo que nosotros hemos visto es que la mujer que es capaz de pararse en un lugar que le permita hacer conciencia de cuál es su intención cuando los niños terminan en la mitad. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando tú le dices a un hijo, es que tu papá es un tal por cual me hizo esto, ¿cuál es la intención detrás? ¿Que lo odie? ¿Justificarme porque me estoy diciendo que no quiero más a tu papá? ¿Cuál es la intención que hay detrás? Y yo veo que esa es una de las cosas que suceden. Como que cuando tú dices, ¿qué es lo que buscas? Cuando le dices a tu hijo que él te hizo una cantidad de cosas, usualmente las mujeres decimos, yo no sé, porque parte mucho del dolor de ponerlo afuera. Entonces, una de las cosas que te van a ayudar siempre es busca interlocutores que no sean tus hijos, para temas que sean básicamente de adultos. Hay una interlocución que no es infantil, que no se da con los hijos. Revisa y chequea qué temas de los que son razones para una separación o para un divorcio, para una ruptura, realmente un niño puede manejar. Alcohol, drogas, temas de legalidad, aún maltrato que no es evidente para los niños, si están chiquitos probablemente no lo pueden entender. Y revisa, muy importante, qué han visto los niños. A veces uno no se preocupa por pensar la manera como los niños perciben el ambiente, y los niños perciben el ambiente con lo que ven, con lo que viven. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú y yo nos gritamos todo el tiempo y yo le digo a mi hijo, no, tu papá y yo nos entendemos perfecto. Pues es que lo que ellos ven necesita que haga coherencia. Pedir ayuda si es necesario. Y no siempre es irse donde un psicólogo, ¿sabes? Es irse donde el sacerdote, es irse donde el pastor, es irse donde la amiga, es irse donde la mamá, es tomarse tiempo para ti, para poder poner en orden una cosa que a mí me pareció muy valiosa, y es, yo siempre decía, cuando me separé, uno se separa de buenas personas también, ¿cierto? Y es súper doloroso. Y entender que este es un proceso doloroso en donde estás sufriendo usualmente más tú que los niños. Esa es otra cosa. Uno asume que el mismo dolor que uno tiene es el dolor que tienen tus hijos, y no necesariamente. Entonces fíjate que poner la atención en ti, tener claro que le estás pasando mal, ¿no? A veces yo me siento con familias que esta sensación en donde tenemos que hacer que todo no se note, no se va a notar. La familia que está teniendo una ruptura. Bueno, me quedo con eso que nos contabas de si el niño ve que la situación está siendo tranquila, él puede hacer un tránsito más tranquilo. Si ve que la situación se está llevando mal, pues él va a tener principalmente miedo. Claro, hay una cosa que se llama las experiencias adversas. Todos los seres humanos tenemos experiencias adversas. Una de esas es la separación, que se te muera alguien, que se separe a alguien, abuso, maltrato, todas esas son experiencias adversas. Esa experiencia se vuelve traumática cuando tú estás en una situación de la que no te puedes salir. Entonces, solo pensemos lo que es para un niño, una niña, un adolescente, estar en un ambiente familiar en donde ves agresión y no te puedes salir porque te toca quedarte. Entonces, al final, cuando la experiencia adversa está, esa no se la vamos a poder quitar, pero sí vamos a poder hacer cosas para que no se vuelvan traumáticas. Y la tranquilidad, la compostura, porque fíjate que la compostura tiene que ver con poderte organizar en un momento de malestar. O sea, hay malestar, pero poderte organizar, ese momento que te permite filtrar y decir, yo sí debería decirle a este niño que el papá es una persona indeseable, es que es el papá. Ahora, hay una cosa que tú acabas de decir que me parece importante. Pongamos en la situación que efectivamente estén viendo cosas descalificantes, agresión.
necesitan una voz que les aclare un poco y que les dé valor a esto. Cuando tú le dices a un niño, no pasa nada, y tú lloras a mares, ¿no? Estás llorando porque la situación está siendo muy difícil. Eso es igualito cuando un niño se cae, se raspa la rodilla y uno le dice, no pasa nada, y tú te arde horrible y no pasa nada, es exactamente igual. Cuando tú le dices a un niño, esto está siendo difícil, tu papá y yo estamos teniendo muchas dificultades. Cuando se molesta, grita como ves que está gritando. Cuando yo me angustio, si ves como lloro, me preocupo mucho. ¿Y qué cosas le ayudan a él a poder pasar por este lugar? Siempre va a ser protector cuando tú le dices a un niño, y vamos a ir a caminar un rato y esto nos va a ayudar a sentir mejor. O en este momento estamos haciendo todo para que papá pueda vivir en una casa y yo pueda vivir en otra. Como esa sensación que le das, esa certeza que le das a un niño o una niña, estamos solucionando esto y vas a cumplir la tarea más importante que tienes, que es mantenerlo seguro. Que eso a veces no sucede. No, y alcanzo a imaginarme en esta tormenta de emociones, primero cómo calmo mi tormenta para ayudar a calmar la tormenta de otro. Asumamos que, bueno, esta tormenta ya está un poco más manejada, sí, y veo que mi hijo puede estar teniendo mucha dificultad, principalmente miedo o bueno, no sé, lo que esté sintiendo. Esas emociones en los niños, ¿cómo se expresan? Si fuéramos adultos, se ve físicamente, podemos tener más capacidad de verbalizar lo que sea que sintamos, pero ¿cómo muestran los niños eso que están sintiendo? Ahí volvemos a la edad, claro. En niños chiquitos, usualmente vas a verlo muy claramente en el comportamiento. Y siempre que estamos en una situación en donde estamos tratando de ver si para un niño hay impacto, chequeamos cómo está el sueño, la alimentación, el control de esfínteres y el juego. Entonces es como cualquier proceso de adaptación. Tú ves que está bien, pero está durmiendo pesito, o está comiendo más, o está comiendo menos, o le está pegando a la hermano de manera sostenida, o no se queda quieto, o lo vemos más quietico. Esos son indicadores no necesariamente de que la esté pasando mal, sino que se está dando cuenta. En términos de expresión de emociones, uno puede ver tres cosas, comportamientos muy movilizados. Entonces el niño que corre, brinca, salta, pega, empuja, grita, pellizca, ese tipo muy movilizado. O comportamientos de inmovilización, ese es el niño que tú lo ves más quietico, que no habla mucho, que probablemente llora silenciosamente. El otro puede gritarte y decirte que es culpa tuya, porque eso, yo me acuerdo que a mí mis hijos me decían, esto es tu culpa, ¿por qué yo tengo que pasar por ahí si es tu culpa? Porque al final eso es verdad, a los hijos de uno les toca transitar por ahí. También observamos que, por ejemplo, en preadolescentes y adolescentes, estamos hablando como de 9 a 12 y luego de 13 en adelante, poner en palabras, increíble, aunque tengan mejor lenguaje, les cuesta trabajo, porque es que para poder decir lo que estás sintiendo y etiquetar lo que estás sintiendo se necesita mucha experiencia emocional, ¿no? Claro, esto que siento se llama como rabia, como tristeza, como frustración. A mí me gusta mucho ayudarlos a entender cómo se siente aburrido, se siente raro, se siente malo, tratar de encontrar como esas palabras que para ellos son más familiares, ¿no? Porque además ninguna emoción es estática. Entonces tú no estás furioso todo el tiempo, estás triste todo el tiempo. Y los niños y los adolescentes tienen más claro eso que uno mismo, porque los adultos sí podemos tener como épocas más largas. A mí me parece que tu cara me dice que esto está siendo difícil. Tu cara me dice que irse con papá a veces no es tan fácil, ¿cierto? Tu cara me dice que te asustas cuando ves que hablamos fuerte. A veces eso ayuda mucho más que tratar de buscar la etiqueta. Porque es que yo siempre que me siento con niños hablando de eventos de separación, nos toca como poner pedacitos, ¿no? Un pedacito de rabia, un pedacito de tristeza, un pedacito de desilusión, pero tengo 2 casas y tengo el perro de mi papá, entonces un pedacito de contento porque ahora tengo 2 casas y un perro. Fíjate que no es tan una sola, y les ayuda mucho cuando además podamos mostrarle esto se siente así porque papá vio otra cosa, porque tú esperabas que fuera diferente y estaba sucediendo esto, porque por ejemplo hay un evento en algunas edades y es la firma del papel. Entonces te pueden decir cosas como ellos se separaron,
pero no se han divorciado. Como que el papel cierra como el proceso y poder ayudarlos a entender, claro, por qué firmaron y esto se siente raro. Entonces, tener un adolescente o un adolescente, pues se va a silenciar, porque además tú ya no eres su principal interlocutor, entonces qué pereza hablar contigo, eso es parte del desarrollo. Y el de 7 te va a decir que es injusto, porque es la edad, y el de 5 te va a decir que te odia. Y los otros van a dormir o mal, o comer mal, o diferente. Entonces depende mucho de la edad. Gracias, Juana. No sé en qué número del preinterrogatorio de parte vamos, pero tengo otra pregunta. Algo que le escucho con recurrencia a las mujeres que acuden a Guaías para tratar de entender este problema tan humano con implicaciones legales, ¿cómo se puede resolver? Muchas llegan a acuerdos de custodia. Antes asimilábamos de manera automática que la custodia era de la madre, pero creo que hemos evolucionado hacia entender correctamente que la responsabilidad de cuidar de los padres es una corresponsabilidad compartida entre padre y madre. Pero entonces ahora nos estamos enfrentando a nuevos aprendizajes de cómo hacemos con las reglas de la casa de papá, con las reglas de la casa de la mamá. En algunas casas hay pantallas ilimitadas, en la otra casa solo tofu, sí. En una casa sí pueden salir solos, pero en la otra casa no te dejo salir a ningún lado. ¿Qué recomendación pudieras darles tú a las mamás que son a quienes nosotros queremos llegarles al corazón hablándoles en este podcast para decirles, oiga, sea consciente de que usted ahora tiene la capacidad de tomar las decisiones de cómo van a funcionar las cosas de su casa, pero no asimile de forma automática que así como funciona su casa, va a funcionar la otra casa y que van a haber situaciones que pueden ser diferentes, pero esa comunicación, ¿cómo se maneja con los niños? Yo creo que antes de esto, Caro, las mujeres tenemos una responsabilidad enorme en como la organización y la regulación de esa relación cuando están los niños en custodia compartida, porque nosotras culturalmente hemos pensado que tenemos la razón. Desde el día que cambias un pañal y si tienes una pareja hombre le pone la tirita así, tú le dices no, es diagonal, no es así. Desde ese día estás corrigiendo entre comillas un poco lo que en teoría es natural. Entonces tenemos unas necesidades de control enorme, pero además los llevamos en nuestro cuerpo, los alimentamos nosotros y sí tenemos una capacidad distinta de hacer lectura del comportamiento de nuestros niños. Mi experiencia me ha dicho que cuando logramos ayudar a ese papá, en el caso de parejas heteroparentales, a que se sienta capaz, a que tenga vivencias exitosas en su crianza, es más fácil hacer acuerdos. Es diferente decirle a alguien, es que claro, como en tu casa se acuestan a las 10 de la noche y en tu casa no hay límites y eres el papá de Disney porque les compras todo y bueno, en fin. Ese papá no te va a poder oír, no te va a poder oír. Los hombres son más literales en su manera de hablar, son mucho más pragmáticos, su tolerancia al malestar de los hijos es diferente a la nuestra, utilizan estrategias distintas. Entonces, arranca por ese equipo de papá y mamá que somos, o sea, puede que nos queramos, pero podemos ser equipo de maternidad y paternidad. Cuando la pareja está peleada, normalmente ninguno quiere oír lo que el otro dice y ahí los niños quedan en la mitad. Cuando somos generosos y le apuntamos a la compostura y pensamos que estamos juntos en esto los dos y que él está haciendo lo mejor que puede con las habilidades que tiene, vamos a tratar vamos a lograr hacer menos impacto negativo sobre los niños, porque a veces lo que termina sucediendo es que porque tú me dices que lo acosté temprano, pues lo acuesto tarde. ¿Y quién es el que realmente la pasa mal? Pues ese chiquito es el que realmente la pasa mal. Ahora, los niños se enredan mucho cuando alguien les dice algo así como, tú sabes que en esta casa no comemos dulces y en la casa de tu papá no deberías comer dulces, pero es que resulta que ese es el otro cuidador. Entonces eso complejiza mucho para los niños saber al fin qué. Hacer acuerdos va a ser la clave, pero para las mujeres que nos están viendo, en mi experiencia, tenemos que hacer un esfuerzo adicional grande para poder entender que ese otro papá también sabe paternar, pero que probablemente no es lo mismo que hacemos nosotros.
¿Cuándo esto se complejiza? Pues cuando ya estamos hablando de temas de seguridad. O sea, cuando estamos diciendo que este niñito pasa 10 horas en la tableta, o 5 o 4, cuando sabemos que eso no es sano. Cuando no se acuesta a la hora, cumple las horas que necesita dormir. Cuando pues en una dan tofu y en el otro dan pollo, ok, pero cuando en el uno dan pollo y en el otro dulces, la cosa se enreda. Hacer acuerdos va a ser una de las claves. Pero esto hay que, como en cualquier negociación, necesitamos estar como en el mismo nivel para podernos ajustar, ¿no? Yo veo que se vuelve más difícil cuando son más pequeños. En la medida que van creciendo la cosa se vuelve un poco más fácil porque los niños tienen voz. Pero cuando están pequeños hay mayores retos de yo sé más que tú, entonces hazlo como yo digo. Y yo creo que eso tú dijiste ahorita una cosa que me parece que sigue siendo un reto para pensar, y es: no tienes impacto en cómo funciona la otra casa. Y para mí el reto sigue siendo cómo logramos para que, siendo la mamá de alguien o el papá de alguien, tengas impacto en la vida completa que involucra estar en tu casa. Pero eso es un tema, es una frase que yo digo mucho. En mi casa, esta es mi casa, yo lo hago así, tú no te metas. Y pensar cuál es el propósito de hacer este tipo de cosas para los niños. Gracias, Juana. Y la última. Vale. La última. Danos unos tips si la pareja vuelve. Si después de esa tormenta los mares se han calmado y florece nuevamente el amor, que hay que decir que toda apuesta al amor, yo siento que es una apuesta ganadora, y que no importa si uno tiene que poner el ego debajo de la alfombra, si uno tiene que perdonar, qué bonito tener la oportunidad de perdonar, porque toda apuesta al amor yo siento que es ganadora. ¿Qué recomendaciones, qué tips podemos darle a las mujeres que le apuestan al amor, que es una apuesta ganadora, que logran pasar juntos estas tempestades y que vuelven? ¿Cómo hacer para sanar esas heridas que hayan podido quedar en los niños? Siempre piensa que la información que le entregas a los niños ojalá sea una historia que pueda sostener en el tiempo. Cuando tú le dices que su papá es una pésima persona, que hizo A, B y C, que se metió con otra, que te quitó plata, que odiaba a tu mamá, todas estas cosas que las mujeres decimos, además porque nosotras hablamos más, sí o sí. Yo creo que sí, es verdad. Ah, no, es verdad, total. Eso hace que luego tengas que echar para atrás historias que tenían que ver muchas veces con tu propia percepción del evento. Claro, hay separaciones en donde ha habido cosas muy complejas, muy dolorosas. Te voy a poner un ejemplo simple. Ese hombre que era tu esposo se enamora de otra persona dentro del matrimonio, y nuestro acuerdo era que éramos uno y uno, y que si algo pasaba no estaba dentro de nuestro matrimonio, y a ti en el momento horrible le cuentas. Es que él fue, además nosotros no contamos, mira, a tu papá lo que, no, tú se metió con otra y esa vieja, esas cosas que hacemos. Esta es una historia que sostener en el tiempo no es sana para un niño. Cuando tú durante el proceso de separación das la información que un niño puede tolerar sin decir mentiras, hay información que probablemente no conviene dar, están chiquitos para entenderlo, luego se vuelve mucho más fácil poder, como digo yo, cangrejear. Me parece que, como dices tú, se vale, se requete vale. Si esa persona decide apostarle nuevamente a la relación, normalmente mi experiencia es que le apuestan con la intención de hacer esto mejor, que tiene que estar ahí. Pero si tú has construido desde el principio una historia que los niños y las niñas pueden manejar, Caro, pues es que la puedes compensar perfectamente. No nos entendíamos, estamos tratando de aprender a hablar, estamos tratando de aprender a hacer esto, hicimos unos acuerdos aquí o allá, y los niños siempre lo van a recibir bien si no hay maltrato dentro de la relación. Si construiste una historia y tú dijiste que nunca lo ibas a perdonar, ¿cómo devuelves a veces esto? Si decides que es un momento para revisar nuevamente esa relación con esa persona a quien quisiste tanto o quieres, ojalá te tomes un tiempo para revisarlo fuera, ¿no? Porque es que los asuntos de pareja, yo siempre digo que las relaciones de pareja no tienen porcentajes. O sea, nos podemos estar felices 360 días y que me des 3 puños cada 5 veces al año, pues sí, la mayor parte estamos bien. No, eso no funciona en pareja. Igual funciona con los niños. Entonces,
tú poderte tomar ese tiempo como pareja para mirarlo, para salir, para revisar, para trabajar, para luego poder volver. Porque lo que yo recomendaría, así como una recomendación es, si tienes asuntos muy serios de pareja, soluciónalos afuera antes de meterlos nuevamente a la casa, porque los niños van a caer en la mitad. Y para muchos niños, o sea, tú quieres creer lo que quieres creer, tú quieres que tus papás vivan juntos, tú quieres la familia feliz. Entonces los niños se montan en estas historias, y mi experiencia ha sido cuando las familias, papá y mamá, deciden apuntarle a esto y revisarlo con juicio, normalmente la experiencia es súper bonita. Sacar a los niños, otra recomendación, los niños no deciden si esta pareja viene o no, vuelve o no. Entonces los niños afuera, los grandes son los que saben, somos los adultos nosotros. Y otra de las cosas muy muy importantes que quisiera decir es, si tuviste una experiencia de pareja maltratadora, donde se vulneró tu condición de mujer o la de los niños, sé muy muy cuidadoso en revisar, volver, porque a veces yo creo que el amor no es suficiente para poder construir una familia y criar unos hijos mentalmente sanos, ¿no? Y emocionalmente sanos. Pues querida Juana, te quiero dar las gracias. Gracias a ti, Mica. Por esos minutos que nos has regalado, por abrirnos las puertas de tu consultorio, pero sobre todo quiero darte las gracias por ser una mujer generosa. Desde que te conozco, ayudas con generosidad. Y quiero darte la certeza de que estás regando semillitas de mostaza en muchos terrenos fértiles. Así que puedes irte a dormir tranquila, sabiendo que sí estás haciendo la diferencia y estás ayudando desde la niñez a hacer que este mundo sea mejor. Muchas, muchas gracias, y gracias a ustedes por compartir también con nosotros. Vamos a dejar acá abajo las redes sociales de Juana para que junto a Juana sigan creciendo, sigan aprendiendo y sigamos en contacto. Les mando un abrazo gigantesco.